Muy buenos días chicos, mi nombre es Marcos y yo voy a ser su titular durante este año lectivo para la materia de matemática del primer año de Bachillerato General Unificado. Quería explicarles que para esta materia nosotros nos vamos a guiar en el texto base que les van a ser entregados según cada institución. La materia de matemáticas para este año se divide en álgebra y funciones, se divide también en geometría y medida, y finalmente tenemos la sección de estadística y probabilidad. Entonces quería indicarles que para cada sección voy a señalar los títulos con el color correspondiente. Si álgebra y funciones va a estar con amarillo, geometría con azul y estadística con probabilidad. Entiendo que es una modalidad diferente, a todos nos agarró por sorpresa la modalidad virtual y más aún el sistema educativo trata de cambiar y mejorar poco a poco. Por tanto, voy a tratar de hacer bastante llevadera esta materia, darles lo más ejemplificado posible cada tema para que no se aburran, para que entiendan lo más posible y no se confundan en casa. Al final de cada subtema vamos a revisar talleres que nos propone la unidad correspondiente, pero no va a ser obligatorio llenar todos estos talleres, sino yo les voy a recomendar qué tipo de ejercicios o qué ejercicios van a ir realizando en su casa para que vayan complementando la educación. Este tipo de ejercicios también pueden ser llevados a cabo con la ayuda de sus padres, si es posible, y si no, no hay problema, igual se les va a ayudar a lo largo de la materia. Comencemos. Para la primera unidad de matemática tenemos como tema propiedades de los números reales, que corresponde a la parte de álgebra, y medidas de tendencia central y dispersión, que corresponde a la parte de estadística y probabilidad. Entonces, para entender qué son los números reales, tenemos que comprender que cuatro son los principales pilares de la matemática. Esas son la lógica matemática, los conjuntos, las funciones y los sistemas de números reales. Y vemos cómo todos se interrelacionan o interactúan entre sí. Por tanto, los sistemas de números reales que interactúan con el resto de pilares de la matemática es un componente muy importante, y por eso vamos a recalcar para empezar esta unidad. El año pasado, en décimo año, debieron ustedes ya haber revisado una introducción a esto, pero aquí vamos a recordar. Tenemos que tener en cuenta que los números reales son un conjunto que contiene a los números racionales, contiene a los números enteros y a los números naturales. Esto se explica mejor en lugar de simbologías con gráficos, así como conjuntos. Aquí tenemos el conjunto mayor, que es el de números reales. Luego tenemos el conjunto que contiene a los reales, sería el conjunto de racionales. Luego tenemos el conjunto de números enteros y finalmente los naturales. Para recordar mejor todavía este tipo de números o simbología dentro de la matemática, tenemos que los naturales son los números que nos ayudan a contar, empezando desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Luego tenemos los números enteros, que ya incluyen el 0 y también los números negativos. Luego tenemos los números racionales, que son fracciones, o también pueden ser coeficientes como el pi, que es 3.1416, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos los números reales, pues, que contienen a todos estos otros números. En el libro que se les entrega van a tener un tipo de simbología donde se hablará de una variable x, puede ser también y, a o b, y se va a indicar si pertenece o no al conjunto de números reales. De esta forma se indica si pertenece y si no pertenece. Pero bueno, si no se habla de eso de aquí en adelante, se va a asumir que todos los números con los que trabajemos serán parte de los números reales, ¿ok? Bueno, ¿para qué sirven los números reales? Se estarán preguntando, ¿por qué es tan importante estudiar esto? Los números reales son importantes porque nos permiten llevar a cabo aplicaciones de la vida real, como por ejemplo podemos medir el perímetro de este cuadrado,
podemos medir el área de este triángulo, y también podemos medir, por ejemplo, volumen de este cilindro, y así sucesivamente podemos medir cantidades de la vida real como velocidades, presión, etcétera, 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 que encontrarán en un sinnúmero de aplicaciones profesionales como ingenierías en general. Por ejemplo, para calcular la hipotenusa de este triángulo tenemos la fórmula de Pitágoras, de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. Este sería x, este sería y, y esa sería la hipotenusa. Es un ejemplo. Todos estos números deben pertenecer al sistema de números reales para poder llevar a cabo la operación. Bueno, luego tenemos las operaciones en R o números reales. Tenemos que comprender primero que x y y, que son las variables con las cuales se va a trabajar, pertenecen al conjunto de números reales. Primeras operaciones corresponden a la adición o suma, y tenemos que la suma de x más y, que va a pertenecer a R, y luego tenemos el producto de x y y, que también pertenece a R o conjunto de números reales. La adición se representa por el signo de más, ya deben saberlo, pero bueno, se aclara. Y el producto se representa para álgebra generalmente con un punto. La X no tanto, no se utiliza generalmente para la álgebra, sino el punto es más conveniente en este caso. Asimismo, para este tipo de operaciones tenemos también propiedades. Para la adición comenzamos con la propiedad conmutativa. En este ejemplo se ve que la propiedad conmutativa quiere decir que el orden de los factores prácticamente no altera el producto, donde x más y es igual a y más x. El resultado va a ser el mismo. Asociativa. En este caso, asociativa, como su nombre lo indica, se asocia una parte o algunos números de la para poder ser operados con otro número. Por ejemplo, aquí se agruparon y más z y se suma a x, pero como se está sumando dentro de las propiedades de los números reales, no altera si es que del otro lado de la ecuación se agrupa x más y más z. Al final el resultado va a ser el mismo, va a ser x más y más z igual a x más y más z. Luego tenemos la existencia de un elemento neutro, que para la adición es el número 0. Cuando el 0 se agrega a cualquier número real, vamos a tener como resultado el mismo número. Y finalmente tenemos los opuestos aditivos, es decir que cada número real tiene un opuesto aditivo, es decir, un opuesto que al sumarse va a dar como resultado el 0. En este caso, el opuesto aditivo de x sería menos x, y si se suman estos números vamos a tener que se da x menos x igual a 0, entonces se anulan. Para las propiedades de los números reales, en la parte de los productos, tenemos también una propiedad conmutativa en el cual el orden de los factores tampoco altera el producto. Si se multiplica x por y es igual a y por x. Luego tenemos una propiedad asociativa. Igualmente, si se agrupa una parte de los números de la ecuación, al otro lado se puede agrupar otros números, y siempre y cuando todos estén multiplicando o dándose la operación de producto, no va a alterarse tampoco el resultado. Luego tenemos también la existencia de un número neutro o elemento neutro, que en este caso es el 1. Si se multiplica 1 por cualquier número real o por cualquier número real, el orden de los factores tampoco altera el producto, y al final vamos a tener como resultado el mismo número real, y por tanto por eso se llama neutro. Finalmente tenemos opuestos multiplicativos. En este caso el opuesto multiplicativo de un número x, por ejemplo, va a ser x a la menos 1. ¿Por qué? Porque ese se expresa de forma inversa como 1 sobre x. También aplicando las propiedades de las potencias, sabemos que x a la menos 1 por x a la 1 o solamente x se resuelve sumando los exponentes, y cuando tenemos esto se anula 1 menos 1, 0, y x a la 0 nos da como resultado 1. Y
de eso se trata esta parte de las propiedades de los números reales. Finalmente tenemos una propiedad que abarca a ambas operaciones, a la adición y a los productos, y en este caso es la propiedad distributiva. En la propiedad distributiva tenemos que de un lado se agrupa o se asocian dos números que se multiplican a un tercer número. En este caso ya tenemos dos diferentes tipos de operaciones, la multiplicación en este caso y la suma dentro del paréntesis. Y por tanto, lo que sucede es que se multiplica el primer número con el primer miembro de la asociación y el primer número con el segundo miembro de la asociación, y tenemos como resultado XY más XZ. Ahora tenemos finalmente un par de propiedades algebraicas. La primera es la ley cancelativa, donde x más y igual a x más z es lo mismo que tener y más z. ¿Por qué se da esto? Porque cuando tenemos dos números iguales en ambos lados de la ecuación con el mismo signo, estos se van a anular, porque, por ejemplo, si pasamos esta x al otro lado de la ecuación, tenemos x menos x más y igual a z, y finalmente se va a anular. Asimismo, si pasáramos esta otra x al otro lado de la ecuación, tendríamos y igual a x menos x más z. Y de todas formas se va a anular la x y vamos a tener como resultado y más z. Del mismo modo, para el producto de estos números reales, x más y igual a x más z, nos da como resultado y igual a z, porque si pasamos esta x al otro lado de la ecuación, tenemos el opuesto multiplicativo, y ya vimos que el opuesto multiplicativo, cuando se multiplican, dan como resultado 1, y por tanto tendremos y igual a z. Así también se puede expresar en forma de fracción o en forma de potencia. Y luego también tenemos la ley de signos. La ley de signos nos indica que cuando se multiplican dos números con signos opuestos, por ejemplo y menos x y menos y o menos x y y, vamos a tener como resultado un número negativo. Y si se multiplican números con dos signos iguales, por ejemplo menos x y menos y o más x por más y, tenemos como resultado un número positivo. Entonces ya saben, signos opuestos multiplicados nos dan un signo negativo y signos iguales nos dan un signo positivo. Bueno, al final de esa sección les adjuntaré un link para que puedan visitar en internet, donde van a leer con más tiempo acerca de las propiedades asociativa, conmutativa y distributiva, para que lo entiendan mejor en casa, más despacio, y pues al que se interese también más en esta materia pueda tener un mejor conocimiento del mismo. Y en la siguiente parte veremos también los productos notables y factorización, con lo cual finalizamos esta parte de la unidad y seguiremos con un taller práctico. Ahí les recomendaré ciertos ejercicios para que puedan desarrollar en casa, con o sin ayuda de sus papás. Hasta pronto.